Bien, bueno, ahí tienen el pizarrón, lo fui completando, vayan copiando y ahora vamos charlando un poco sobre todo esto. Fíjense que son 6 puntos en rojo. El primero, yo como lo había extendido en más de 6, pero digamos, el primero son un solo punto. El uno y el 2, ¿sí? Sumen en esto. El derecho a votar y ser votado. ¿Sí? Porque el voto es universal, todos votan y todos pueden ser candidatos a algo. Entonces, tengan en cuenta que estos dos forman el número uno. Vayan copiando y ahí lo explicamos. Sale. Bien, entonces, como para tampoco perder mucho tiempo, a ver si ya pasamos a Romero, vamos a explicar esto. Igual creo que se entiende, este capítulo tampoco es difícil, por eso digo, las cosas que ustedes las puedan leer sin mucha ayuda mía, yo también se las dejo un poco, pero bueno, discutamos rápidamente esto. En el fondo se entiende bastante bien porque tiene que ver con, digamos, cosas típicas de la democracia, ¿no? En definitiva, no es tan difícil, en cuenta que son cosas básicas. O sea, en ese sentido, todo esto es la democracia, tal como la entendemos hoy. Ese es el tema, que hoy en día hablamos de democracia, pero en realidad nos referimos a poliarquía. Eso es lo que tendríamos que asumir, ¿no? Como dice al comienzo del texto, la poliarquía es la democracia tal como se da en la realidad. ¿Sí? O el concepto de democracia, como lo entendemos, de que todos gobiernan, es utópico, no existe. Solamente es una idea. En la realidad se da de esta manera. Por eso es que la autora lo que dice es, bueno, si el gobierno determinado, en un sistema de gobierno, digamos, ¿no? Y más claramente en un régimen, ya que veníamos hablando de régimen, ¿no? Ya que hemos hablado de las instituciones y más allá del tipo de Estado como organismo que exista, el régimen, que sería cómo se gobierna en definitiva, y ya dijimos que sobre todo en estos dos grandes polos, ¿no? Más democráticamente o más autoritariamente, bueno, en este caso sería como la versión democrática, que llamamos más correctamente poliarquía. Entonces, para que haya poliarquía tiene que haber estas cosas. ¿Sí? Número uno, el derecho a votar y a ser votado. ¿Sí? Digamos, en definitiva,
eso, que uno pueda expresarse por el voto y también que eventualmente uno pueda, si quiere, presentarse a candidato, ¿no?, para formar parte del gobierno, ¿sí?, y por ende manejar el Estado, cada uno en su lugar. Bien, eso es muy claro y es obvio que lo relacionamos siempre con la idea de democracia, o mejor dicho, en este caso con poliarquía. La número 2 es que las elecciones deben ser limpias y libres. Bueno, eso también es bastante obvio, aunque no ocurre siempre, debería ser algo obvio, ¿sí? Es decir, debe haber una serie de condiciones, garantías, donde, digamos, hay un sistema de fiscales y gente que está, ¿no?, como vigilando el contexto del voto, ¿no?, como hace poco fue acá, la urna, el cuarto oscuro libre, de gente que pueda mirarte o influirte, bueno, que haya boletas de todos los candidatos, todo ese tipo de requisitos están pensados en este punto número 2. Bien, después el número 3 es también bastante claro, lo que pasa es que a veces uno no lo piensa mucho, pero es la subordinación de los funcionarios no elegidos a los elegidos democráticamente. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que justamente en virtud de que son elegidos, porque si fuera únicamente que son, que hubiera que darle más lugar a unos políticos que a otros, no sería algo justo, no sería algo políticamente correcto, digamos. Pero acá se trata de que, como fueron elegidos democráticamente, unos sí y otros no, ¿sí?, la idea es que aquellos que fueron elegidos tengan justamente prioridad, es decir, que las decisiones las tomen los que fueron elegidos, ¿sí?, y que tengan, por ende, más posibilidades de toma de decisiones que aquellos que no fueron elegidos, por el simple hecho de que los que fueron elegidos están avalados por la decisión popular. Bien. El número 4 tiene mucho también, y es que, eh, aparte de aquellos que fueron elegidos efectivamente, no es que solamente estos deben tener el poder. Sí, ellos deben ser los que tengan el poder en cuanto al manejo de las instituciones del Estado, pero debe haber también siempre una alternativa frente a ese gobierno de turno. Es decir, debe haber algún partido que pueda representarme a mí, en cuanto a que me representa como ideas, ¿no?, de posibles proyectos políticos, y que por ende me permita a mí sentir que estoy representado por alguien, ya que las ideas que tengo en este momento no están representadas por los que están en el poder, pero que haya otro que a lo mejor sí me represente. Debe existir alguna alternativa. Si hay un único partido, como vimos justamente en la Argentina que existía hasta 1916 el partido del PAN, ¿sí?, ese único partido no daba posibilidades de democracia. Es decir, si hay, si hay posibilidad de votar, pero no tienes opciones, entonces no hay alternancia, no hay posibilidad de alternancia, ¿sí? Entonces, esto un poco, de algún modo, tiene que ver con esa posibilidad. La posibilidad de que haya alternancia es también la posibilidad de que exista otro partido, ¿verdad? Bueno, las últimas dos son también bastante obvias en cuanto a lo que uno entiende habitualmente por democracia. La primera de ellas tiene que ver con la libertad de expresión y la variedad de información. Es decir, las dos cosas. Que haya libertad de expresión, es decir, que yo pueda escribir en un diario sobre aquello que yo quiero, sobre cualquier cosa, cualquier opinión, y también que haya diferentes diarios, digamos, ¿sí?, o diferentes radios, o diferentes canales, lo que sea, pero que haya diferente oferta informativa. Porque si es lo mismo que acá, si hay una sola radio, un solo diario, sí, por más que haya información, siempre va a estar acotada a lo que opina aquel que da el ok para que se publique una cosa u otra. Entonces tiene que haber una variedad de fuentes de información. Bueno, y por último, dice, todos los partidos deben tener posibilidad o la posibilidad de llegar al poder.
Bueno, es un poco lo mismo, pero ligado con las herramientas políticas que tenga ese partido que sea alternativa justamente al gobierno de turno, o que por lo menos, bueno, a priori en el momento de la elección esté como en las mismas condiciones que aquellos que ya tengan más poder o más representatividad o que ya hayan ganado antes. ¿Sí? Es decir, cualquier partido nuevo debería tener las mismas posibilidades de presentarse, de mostrar sus ideas, sus proyectos. Después la voluntad popular, o sea, justamente la participación en el voto, es la que va a determinar si uno llega o no. Pero todos los que quieran presentarse deben tener la misma posibilidad de hacerlo. ¿Sí? O sea, volvemos un poco acá. Todos pueden ser candidatos. ¿Pero por qué? Porque todos también deben tener la misma capacidad, la misma posibilidad, más que la capacidad, porque puede haber diferentes, bueno, capacidades por cantidad de gente, por plata, por lo que sea, pero todos deben tener un espacio público para poder mostrar sus ideas y entonces, bueno, ser votados en caso de que la gente los apoye. ¿Ok? Así que bueno, estos son los rasgos que definen una poliarquía. Mientras esté todo esto, decimos que el gobierno es de régimen democrático o poliárquico, que vendría a ser algo cercano. ¿Ok? Así que bueno, nada, con esto ya cerramos, porque este texto nos presenta muchas más dificultades, y vamos pasando al texto de Romero, capítulo número 2, ¿sí? Los primeros gobiernos radicales. Yo dejo un minuto más para que terminen de copiar si faltó algo, y ya borro y paso al capítulo número 2 de Romero. ¿Sí? Y mientras me fijo si hay alguien que tenga que entrar a la sala o algo. A ver, antes de borrar les comento algo. Ahí me preguntaron un par de cositas. En cuanto al tema de que se ve borroso, yo sé, hay veces que es un tema debe ser de la conexión entre la aplicación Zoom y la cámara. Hay veces que se ve así, son momentos, después cambia. Yo no sé, no les puedo explicar muy bien por qué es así. Es un tema de la cámara, aunque es un celular comprado hace poco, o sea, bueno, tiene un problema. Pero hay veces que por una cuestión de la aplicación se ve un poquito borroso, después mejora. Entonces, bueno, nada, eso es un problema que a veces pasa, pero no puedo manejarlo mucho. Ahora voy a tomar la foto y la mando al grupo, que ya que, aunque borre esto, de todos modos la mando y ya queda ahí, ¿sí? Vamos así. Lo que pasa es que, bueno, esperen que tengo que sacar el celu, pero aguárdame, no me, esperen que tengo que salir de la aplicación un momento y volver a entrar.
Bueno, nada, ahí ya está. Ya la mandé al grupo, ¿sí? Así que ahora voy... Espérame, no me encuentro a mí mismo acá. La mandé al grupo, o sea que ahora ya puedo borrar esto. No sé qué pasa. No sé por qué no puedo verme. Así. Ahí está. Bien, disculpe que no encontraba la cámara. Bueno, entonces ahora ya mandé la foto, ya puedo borrar esto entonces. Bien. Entonces dijimos, bueno, borramos también esto. Dijimos que vamos a entrar al capítulo de Romero. Romeros, lo llama, sí, también lo llama los gobiernos primero, sino los gobiernos radicales, sino más. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, introduciendo un poco, bien, les hablo un poquito en general del capítulo, ¿sí? Ustedes, ahora después vamos a ir detallando algunas cuestiones, pero en términos muy generales. Recuerden entonces, como habíamos dicho, todo lo que vimos hasta ahora de Romero, historia argentina, está pensada para llegar a este momento. Entonces, llegamos a 1916 y eso significa que se hace por primera vez un voto. O sea, ven que todo lo que hablamos en herramientas nos sirve para esto. Hay un voto por primera vez universal, secreto y obligatorio, ¿sí? Para todos, por ahora los hombres del país. Después en el año 50, en el año 49, se agrega el voto para la mujer. Pero bueno, eso fue algo muy común en las sociedades que primero el voto era masculino. Entonces, ya habiendo logrado este estándar de universalidad del voto, ¿sí? Eh, lo que se logra es un gobierno que por primera vez representa al pueblo. Entonces, este gobierno que tenemos aquí, que dijimos que fue el gobierno de Hipólito Yrigoyen, en definitiva, estos gobiernos radicales fueron así. Del año 16, justamente, 1916, al 22, siempre recuerden que eran 6 años, lo que duraban los gobiernos, ahora se cortó a 4, pero porque hay reelección, ¿sí? Antes no había reelección. Entonces, el primer gobierno lo ganó Irigoyen, que dijimos que era uno de los fundadores de la UCR, bueno, radical, ¿no? Irigoyen fue uno de los que funda el radicalismo. Después del año 22, miren que estos marcadores cada vez están peor, del 22 al 28 es Alvear, no me acuerdo el nombre,
Eh, Marcelo Torcuato. Alvear. Y en el 28, ¿sí? Pero hasta el 30 nomás, vuelve Irigoyen. ¿Sí? Entonces, esto va agregando un poco el mapa, ¿sí? Como es el mapa de estos 14 años, ¿sí? 6 al 30. En el 30 hay un golpe de Estado, ¿sí? Esto también yo ya lo había dicho, pero bueno, siempre vale repetirlo. Este golpe de Estado, que de hecho también nos permite por primera vez hablar de esto que justamente, ya que hoy dijimos régimen, régimen político, ¿sí? Y justamente el régimen dijimos que tiene que ver con el modo de gobierno, ¿sí? No tanto con el tamaño del Estado y todo eso, sino el modo de gobierno, ¿no? Democrático o autoritario. Acá, en el año 30, se pasa de un régimen democrático a uno autoritario. Antes del 16, justamente, era autoritario también. O, si se quiere, algunos lo podrían llamar quizás híbrido, aunque vamos a ver que, bueno, eso me faltó decirlo, pero en realidad está bueno porque esto nos permite decirlo. Aparte del sistema del régimen democrático o el autoritario, también se habla a veces de un régimen híbrido, que puede ser como una mezcla, ¿sí? Justamente como Perón, dije que fue elegido democráticamente, pero que su forma de gobernar era más autoritaria. Entonces, hay algunos líderes que se los considera, digamos, híbridos, porque no son claros uno u otro, ¿sí? Entonces, cuando vemos esto, ¿sí? Cuando vemos esto, lo que vamos justamente a darnos cuenta es que antes del 16 no había democracia, o sea, porque había solamente un único partido, no había todos esos rasgos que estuvimos viendo recién en la poliarquía, no existían, ¿sí? Existía únicamente un único partido y el fraude electoral. Entonces, claramente ahí no había democracia. En este periodo, del 16 al 30, hay democracia, o poliarquía, como la llamamos ahora, y luego en el año 30, otra vez régimen autoritario. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí van a surgir varios momentos de democracia y autoritarismo, democracia, autoritarismo, ¿sí? Y en el medio, algunos de estos gobiernos que se pueden llamar como híbridos, ¿sí? De los cuales algunos van a ser en la década del 30, porque va a volver el fraude, entonces va a haber elecciones, la gente va a votar, pero a la vez se hace el fraude, entonces es como que no hay realmente democracia. Pero a la vez sí, porque hay como una especie de participación y todo eso. Después vuelve a pasar eso con Perón, y después vuelve a pasar con un par de gobiernos más donde había democracia, pero como había los militares que tenían mucho poder y no dejaban decidir realmente a los presidentes democráticos, también vuelve esto. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Por ahora lo importante es esto, que ustedes sepan esto. ¿Cuáles fueron los gobiernos democráticos que llamamos los gobiernos radicales? Y saber que esto termina con un golpe de Estado. O sea que esto va a ser la primera experiencia democrática y la última por un tiempo, ¿no? Digamos. Pero entonces, tenemos que ver ahora es que en cada gobierno, ¿sí? Y qué se ganó con la democracia. Ya les puedo ir diciendo que, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado mucho de los inmigrantes? Y los inmigrantes eran como el problema y la solución, porque por un lado tenían que ver con, digamos, venían como a ocupar la mano de obra y a hacer crecer la población de Argentina y a traer un poco la cultura del trabajo de Europa, pero a la vez, como eran de otras culturas y no tenían la cultura criolla, que sería un poco, ¿no? Como los antiguos españoles coloniales que vivían acá, entonces estos inmigrantes eran como una masa generalmente de obreros, ¿sí? Gente que venía acá y que era como de clase baja, pero que traían toda una cultura extraña. Entonces,
eran un problema porque no se integraban a los que ya estaban. Y un poco porque los propios, no todos, pero los de la élite, no querían justamente esa integración. O trataban de que ocurriera, pero no de manera que tomaran demasiado protagonismo estos inmigrantes. Entonces, de algún modo, esta experiencia democrática va a ayudar para que se integren a la población ya existente en Argentina. Y vamos a ver que va siendo como todo un proceso exitoso de integración hasta cierto punto, y justamente digo hasta cierto punto porque, bueno, se logra, pero sigue habiendo justamente una tensión entre los inmigrantes y la élite, ¿sí? Justamente entre inmigrantes y la élite que va a ser como la que diga, bueno, a ver, ya crecieron mucho, ¿no? Recuerden este concepto de la movilidad ascendente, ¿no? Cuando los pobres eh, van creciendo económicamente y van ascendiendo a clase media y así. Ese fue un fenómeno que se dio mucho en la Argentina porque había mucho por hacer y había mucha gente pobre, o digamos, más que pobre, gente que venía con poco y nada de Europa y quería hacer la América, como se decía. Pero entonces, toda esa gente fue creciendo socialmente, ¿no? Digamos, creciendo de nivel social, pero la élite de algún modo como que dijo, bueno, a ver, ya hubo demasiados avances sociales, la participación democrática, el ascenso social, la apertura de universidades públicas, un montón de cosas que fueron generando como mucha participación justamente de estos sectores que antes eran como más, digamos, secundarios. Entonces la élite de pronto dijo, bueno, a ver, ya avanzaron mucho, pongamos un freno. Y ahí es cuando, de algún modo, la élite empuja al ejército y a otros grupos a, digamos, buscar otro modo de ejercer el poder. Entonces se da el golpe de Estado y, bueno, se derroca un presidente democrático y vuelve un régimen autoritario. ¿Sí? Entonces, eso como idea general del capítulo. Ahora vamos a ir viendo detalles más específicos. Bueno, entonces, una cosa fundamental que aparece rápidamente en el capítulo es un poco justamente la figura de Irigoyen, ¿no? ¿Cómo es? Y van a ver que lo muestran rápidamente como un caudillo, ¿sí? O sea, el caudillo, esta figura que tiene tanto que ver con el pasado, digamos, de la Argentina y de los pueblos latinoamericanos, que en Argentina está muy ligada con Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Facundo Quiroga, son como grandes caudillos, Quiroga, bueno, Güemes, que es también un héroe nacional que tuvo mucho que ver también con la independencia, eran todos caudillos. ¿Qué quiere decir un caudillo? Un caudillo es básicamente un alguien que tiene mucha influencia popular y que puede no tener un cargo público en el sentido de ser realmente gobernador de una provincia o algo así, y sin embargo tener mucho alcance popular, es decir, ser como un líder natural que el pueblo mismo, de algún modo, eleva, ¿sí? Eso es importante, que ustedes sepan que la idea del caudillo es la de alguien que cuenta con el apoyo popular, eso es principal, porque es carismático,
Es decir, no necesita justamente toda esa burocracia, esa mediación institucional del voto y todo eso para llegar a un lugar de prominencia. Simplemente con su personalidad y con su conexión natural con la gente se coloca allí. Después también puede ser elegido por medios más, digamos, eh, institucionales, pero básicamente tiene esa simpatía popular. Entonces en la Argentina fue muy común, es decir, la patria de algún modo se fue formando con estos hombres y bueno, básicamente esta figura del caudillo, si bien el intento de todos estos gobiernos, empezando por la época, digamos, anterior a 1916, o sea, antes de los gobiernos radicales, esta época cuando dominaba el PAN, dijimos partido Autonomista Nacional, digamos, que era también caudillista, porque de pronto está este hombre Roca, que yo les comenté que era el que hizo la conquista del desierto, que fue y que tomó las tierras del sur de la Patagonia, que mató una gran cantidad de indígenas. Era un caudillo, porque tenía una personalidad como muy, justamente, muy carismática también. Entonces eso fue muy común en todos los líderes argentinos. Pero bueno, se puede decir que de algún modo en cada periodo vuelve a aparecer un nuevo caudillo, un nuevo tipo de caudillo. Este, que si bien fue elegido democráticamente, tiene todos los rasgos del caudillo. Y de nuevo, digamos, si bien no era un gran orador, como dice el texto, o sea, no hacía grandes discursos, ¿sí? Vieron que hay algunos que son más de hablar mucho, en discursos, pero era carismático, ¿sí? O sea, tenía una personalidad muy interesante y con pocas palabras, perdón, pero era carismático. Y con pocas palabras ya generaba todo vamos, que lo siguieran todos los adeptos al radicalismo. Y bueno, y justamente por oposición, el otro que habíamos dicho, Alvear, ¿sí? Queda un poco como lo contrario, ¿sí? Lo contrario de, bueno, no se entiende lo que quise poner. Quiero decir, un poco entre estos dos existía como una desigualdad total. O sea, Alvear era visto, ustedes saben que yo siempre pongo este signo como para mostrar algo que se opone mucho. Entonces digo que Alvear era visto como una figura mucho más, mucho menos, al revés, mucho menos caudillo. Y por eso estaba más ligado con el antiguo régimen. ¿Sí? Por más que dijimos que el caudillismo existió siempre en la Argentina, antes de Irigoyen, los líderes, incluido Roca también, eran un poco menos, quizás, ligados con el caudillo. ¿No? Yo dije que Roca lo era, pero bueno, lo era, pero aún así, como representaba los intereses de la élite justamente, bueno, era como más aceptado. Pero Irigoyen, como tenía este don, digamos, ¿no? del carisma del caudillo, y a la vez había sido votado por el pueblo, entonces era una figura muy polémica para la élite, porque lo veía como un posible enemigo. En cambio, Alvear, por ser un poco más moderado y un poco más conservador, incluso él venía de la rama más conservadora del radicalismo, es como que se lo ve como más parecido como era el antiguo régimen, ¿no? La época más de, digamos, más de la élite, ¿sí? Cuando gobernaba el PAN, antes de que el radicalismo tuviera el poder. Bueno, eso
figura de color porque puede aparecer una pregunta donde se los compare a los dos dirigentes que hubo en estos 3 gobiernos que ya nombramos. Borro esto. ¿Sí? También en la próxima clase que tengamos se va a ver un poco mejor cuando compre el marcador nuevo, se va a ver mejor. Ahora como está un poquito suave, también eso hace más difícil, pero bueno, tengan un poco de paciencia. Cualquier cosa me piden y les mando una foto. Entonces el tema ahora, uno de los primeros temas, ¿sí? Es el tema del reformismo, ¿sí? Entender cómo este tema del reformismo está muy presente en la época por varias razones, ¿sí? Si el gobierno de Irigoyen y el de Alvear fueron reformistas, ustedes recuerden que la vez pasada habíamos hablado de los diferentes movimientos que se trajeron de Europa importados, que teníamos el comunismo, el anarquismo, el socialismo. Habíamos dicho que dentro de esos movimientos había algunos que eran más rupturistas, que lo que pretendían era como romper con el status quo, romper con el sistema, cambiar de sistema, que no hubiera una democracia parlamentaria con un sistema capitalista económico, sino romper un sistema más comunista. Justamente piensen que comunista o socialista, pero que fuera claramente otro sistema. Entonces recuerden que durante este periodo, estos gobiernos, que comienzan en 1916, ya un año luego de que comienzan, en 1917, es la Revolución Rusa. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que justamente es la primera vez que ocurre una revolución comunista y por eso es como un ejemplo para el resto del mundo y también una especie de, bueno, de aliciente para que muchos obreros y muchos militantes intenten hacer lo mismo en su país. Pero por eso digo este tema de que, bueno, lo que estaba en debate en el mundo era esto de si se buscaba un cambio total de sistema, como acá, que pasa de un sistema capitalista, zarista, como era en Rusia, a un sistema comunista, o simplemente se busca reformar el propio sistema democrático capitalista en el cual vivíamos. Y de algún modo digamos, ya habíamos dicho que dentro de las 3 corrientes, comunismo, anarquismo y socialismo, el socialismo, ¿sí? Y más aún el sindicalismo, esas 2 corrientes eran más comunistas frente al comunismo y el anarquismo, que eran más ligadas con la Revolución Rusa, más de cambiar todo el sistema. Entonces, Irigoyen adhiere al reformismo, ¿sí? Entonces vamos a ver que va cambiando muchos aspectos de la vida institucional de la Argentina. Ahora iremos mencionando algunos. Uno de ellos, por ejemplo, fue la reforma universitaria, que se da en estos años. Que en realidad no es una iniciativa del presidente, sino que viene de los propios estudiantes, pero que en definitiva, bueno, el presidente la avala, porque estaba de acuerdo con eso. Entonces, ahora vamos a ver algunos de los aspectos que tienen que ver con la reforma. Pero antes de eso, decir algo, ya que estamos en el contexto mundial, también recuerden que el gobierno de Irigoyen es atravesado por la Primera Guerra Mundial, que va 1914-1919, y es la Primera Guerra Mundial. Acá la pregunta es, ¿qué es lo que hace Irigoyen en este contexto? ¿Cómo se maneja? Entonces ahora vamos a poner unas cosas